A todos a este nuevo conversatorio eh, del Comité de Investigación de Xochiquipé. En esta oportunidad, y como ya es costumbre nuestra, ¿cierto? Tenemos unos nuevos, esta vez invitados, más de uno, que nos viene a mostrar una experiencia de investigación que terminó en una publicación en una revista de alto impacto en lo que es cuidados críticos pediátricos. Así que tenemos el honor de tener a estos tres invitados. Voy a dejarlos a cargo de Eduardo, colega, que va a presentar a nuestros invitados. Así que yo voy a estar atento al chat y a preguntas, así que las pueden dejar por ahí y después las vamos organizando una vez terminada la presentación. Dale, Edu. Gracias, Fernando. Bueno, quiero reiterar ya las gracias al doctor Javier Varela, a la kinesióloga Nadine Aranis y la kinesióloga Francisca Varas por participar de este conversatorio que nos puede ayudar mucho, bueno, a conocer esta temática que está ahora muy en boca, se podría decir. Muchas gracias por dedicar su tiempo y siempre la buena onda en pro de fomentar la investigación en nuestra sociedad, ¿ya? Así que quiero presentar primero a nuestros expositores. Primero el doctor Javier Varela, intensivista pediátrico con magíster en investigación, que actualmente se desempeña en la UCI pediátrica del Hospital Padre Hurtado y la Clínica Alemana de Santiago. A la kinesióloga Nadine Aranis, alumna en este momento de doctorado en Ciencias de la Rehabilitación en el Mass General en Boston, Estados Unidos. Y también la kinesióloga Francisca Varas, también magíster en Fisiología, diplomado en Docencia Clínica, y que actualmente se desempeña también en la UCI Pediátrica del Hospital Padre Hurtado. Entonces, sin más que decir, los dejo cordialmente invitados a todos. Vamos a tener el chat disponible para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. También vamos a dar después un tiempo para la conversación, el debate, y si quieren hacer sus preguntas en voz alta, no hay problema, solamente levantan la manito de la aplicación y vamos a estar dando tiempo para poder conversar. ¿Ya? Así que muchas gracias, bienvenidos a todos nuevamente y démosle con el tema que se llama en español bronquiolitis aguda en lactantes con ventilación mecánica invasiva, un estudio fisiológico del cierre de la vía aérea. Comencemos. Fran, estás silenciado. Gracias, ¿verdad? Hola, buenas noches. Yo soy Francisca Varas, como dijo Edu, soy kinesióloga del Hospital Padre Hurtado. Y primero que todo, quiero agradecer a la Xochiquipé por la oportunidad que nos dio a todo el equipo de presentar este artículo. Estamos muy orgullosos de poder compartirlo con ustedes. Y con el fin, como dijo Eduardo, de seguir la pauta, dejamos ojalá las preguntas para el final porque se pueden ir dilucidando tal vez a lo largo de la presentación. ¿Ya? Entonces, en esta oportunidad le queremos presentar nuestro trabajo de investigación que fue publicado hace poco, en septiembre del año 2025, en la revista pediátrica Critical Care Medicine, ya con pacientes con bronquiolitis aguda, donde estudiamos el cierre de la vía aérea. ¿Ya? A modo de introducción, como todos sabemos, ¿cierto? La bronquiolitis es una enfermedad pulmonar infecciosa aguda que se da en niños menores de 2 años, donde el 50 al 80% de los casos corresponde o está relacionada con el virus respiratorio sincicial, que causa 30 millones de casos al año y 200.000 muertes anuales en el mundo, ¿ya? Donde el 1 a 3% de los pacientes requiere hospitalización y de este 1%, del 5 al 15% ingresa a una unidad de mayor complejidad, ya sea para ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Desde el punto de vista fisiopatológico, lo que se sabe hasta ahora es que tenemos una inflamación. Perdón, ¿se ve bien la imagen o se aparecen ustedes también en la presentación? Se ve súper y se escucha bien. Ya, pero que no aparecen ustedes al ladito porque a mí me aparecen. Espera, Ah, se ve ¿No? perfecto. perdón. Súper bien. Ahí sí. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, entonces tenemos lo que se sabe hasta la fecha es que tenemos una inflamación con edema de la vía aérea
con necrosis, alteración de los cilios, ¿cierto? Lo que va generando una obstrucción en la vía aérea de conducción y esto generalmente finaliza también en un atrapamiento aéreo. ¿Ya? Y dentro de los problemas que hemos encontrado, aparte de la incidencia, que ya vimos que es bastante, hemos encontrado que múltiples terapias dirigidas hasta fisiopatología descrita no han demostrado ser eficaces. ¿Ya? Por ejemplo, el uso de broncodilatadores, salbutamol, el uso de corticosteroides, el uso de adrenalina, no ha mostrado ser eficaz en reducir la inflamación o el edema. ¿Ya? También cuando la bronquiolitis aguda es grave y el paciente está en ventilación mecánica, se han descrito diversas formas de ventilar, ya pasando por modos de volumen control, presión control y diferentes otras variables que también han sido muy diversas en las publicaciones que he encontrado, ya encontrándose frecuencias respiratorias de 15 hasta 50, PIP de 6 hasta 10, ¿ya? Entonces, esto genera un problema y tal vez existe la posibilidad que todas estas múltiples terapias que no han mostrado ser eficaces y la estrategia mecánica, ventilación mecánica heterogénea, se deban a que los estudios de la dinámica pulmonar no han sido bien comprendidos, ¿ya? Y en general destacan dos artículos principales, donde Cruces en el año 2017 considera que la bronquiolitis aguda genera un trabajo respiratorio principalmente con un aumento del trabajo elástico, ¿ya? Versus Andreolio en el año 2021, que encuentra que el mayor componente del trabajo respiratorio afectado es el componente resistivo, dándole énfasis a la obstrucción de la vía aérea. Entonces, nos preguntamos, ¿debe haber algo más allá de la inflamación y el edema y el tapón de moco? ¿Ya? Y se nos ocurrió la idea, revisando la bibliografía, de que tal vez podría existir un cierre de la vía aérea pequeña debido a una inmadurez del tejido elástico y a un déficit de surfactante. ¿Ya? Y ahí está nuestra hipótesis. Pero para comprender bien el artículo, ¿ya? Es importante repasar algunos conceptos básicos que de repente los tenemos olvidados. ¿Ya? Primero que todo, el cierre de la vía aérea. ¿Cómo se define? Bueno, el cierre de la vía aérea comenzó a aparecer en la bibliografía cerca del año 1820, donde un fisiólogo eh, demostró que en los pulmones extirpados de los animales no se podría depletar del aire de todo el pulmón. ¿Ya? No lograba sacarse todo el aire del pulmón, aunque uno apretara con presión positiva externa, no lograba vaciarse el pulmón. ¿Ya? 100 años después, imagínense, comienza a aparecer el término volumen de cierre, ya que se refiere a la cantidad de gas que queda en los pulmones posterior al cierre de la vía aérea. ¿Ya? Si nos vamos a la curva de volúmenes y capacidades pulmonares, vemos que el volumen de cierre aparece una vez que comienza el cierre de la vía aérea hasta llegar al volumen residual. ¿Ya? Posteriormente aparece el concepto de capacidad de cierre y como todas las capacidades corresponde a la suma de dos volúmenes, que sería el volumen de cierre y el volumen residual. Y por último, aparece el término de presión de cierre, que corresponde a la presión transpulmonar a la cual termina el vaciamiento pulmonar. ¿Ya? En términos fisiológicos, el cierre de la vía aérea va a aparecer cuando la capacidad de cierre sobrepasa la capacidad residual funcional. ¿Ya? Y esta sería una forma gráfica de representarlo. En condiciones normales, tenemos dos factores que evitan que ocurra el cierre de la vía aérea, que es el surfactante y la elongación del tejido elástico alveolo-septal. Revisando la bibliografía, encontramos de que efectivamente en pacientes con bronquiolitis existe un déficit en la cantidad y en la función de surfactante, medido a través de las proteínas y los fosfolípidos sacados a través de aspirado bronquial. También existe una disminución en la capacidad residual funcional debido principalmente a una disminución también de la capacidad de retracción elástica. Y si a esto sumamos que los pacientes con bronquiolitis aguda están bajo sedación, anestesia y parálisis, y considerando que ya
solamente el hecho de tener sedación, anestesia, parálisis disminuye la capacidad residual funcional, consideramos que entonces que la bronquiolitis, los pacientes con bronquiolitis tienen mayor preponderancia a desarrollar este cierre de la vía aérea. Existen muchos factores que podrían eh, indicar que existe un cierre de la vía aérea en pacientes con bronquiolitis. ¿Y cómo medimos el cierre de la vía aérea? Bueno, existen diversas formas de medir el cierre de la vía aérea. Se puede hacer a través de espirometría, de lavado de gases, como el nitrógeno o el helio, o imágenes 3D, como la tomografía por emisión de positrones, y el EIT, o sea, la tomografía por impedancia eléctrica, que fue lo que nosotros usamos. ¿Ya? Pero en el año 2018, Chen publicó o describió una forma de medir el cierre de la vía aérea a través de la curva presión-volumen a flujo lento. ¿Y qué es esta curva presión-volumen a flujo lento? ¿Ya? Es una maniobra diagnóstica que se realiza en ventilación mecánica para evaluar las propiedades mecánicas del pulmón. ¿Ya? El flujo lento permite disminuir o casi eliminar el componente resistivo, ¿ya? Por lo que aplicar la curva de flujo lento genera presiones casi estáticas que refleja de mejor manera la compliance pulmonar. Y esta curva de flujo lento se realiza en modo volumen control con los parámetros que están aquí descritos. Una frecuencia respiratoria baja de 5 por minuto, un flujo de 5 litros por minuto, un PIB de 0 y un tiempo inspiratorio de 3 segundos. ¿Cómo se ve la curva de cierre de la vía aérea? ¿Ya? Chen, en esta descripción de la metodología de la curva de flujo lento, evaluó 30 pacientes con síndrome de estrés respiratorio adultos, ¿ya? Y él encontró que en el 70% de sus pacientes encontró una relación normal entre la curva presión-volumen, ¿ya? Es decir, que a medida que el gas es liberado del ventilador, la presión y el volumen aumentan de manera proporcional, ¿ya? Generando esta pendiente que es mayor a la pendiente generada por la compliance del circuito ventilatorio que está aquí en rojo, ¿ya? Sin embargo, en 8 pacientes encontró una morfología diferente de la curva, ¿ya? Donde se ve una etapa inicial muy disminuida, una pendiente muy disminuida, cercana a la compliance del circuito, ¿ya? Que es lo que él describió, que efectivamente esta parte de la curva correspondía a la compliance del circuito y después lo podemos conversar en la discusión. Sin embargo, después de cierto punto, generalmente en presiones más elevadas, esta pendiente aumenta bruscamente, ¿ya? Y este punto donde la curva cambia bruscamente se considera que es el punto, o sea, el punto de apertura de la vía aérea, ¿ya? O sea, el punto de apertura de la vía aérea se define como el punto de presión en el cual el volumen de gas entregado al paciente es 1 ml mayor que la pendiente inicial de la curva presión-volumen. Pero si este punto es menor a 5 centímetros de agua, el cierre de la vía aérea se considera ausente. ¿Ya? Ahora, considerando esta introducción, considerando que ya sabemos un poco la problemática que tenemos, ¿ya? Y considerando esta curva de presión-volumen a flujo lento, que ya sabemos cómo es la morfología de la curva, Nadine les va a presentar la metodología y posteriormente Javier les va a presentar los resultados. ¿Ven pantalla? No todavía, Nadine. Así que va a empezar a cargar. Sé que está lento. Que está de Boston para Chile, así que tiene su delay. O puede ser que no haya Ahora, seleccionado la pantalla correcta para compartir. ahora de fase. Sí, pausa, o sea, cancela y vuelve a compartir, nadie mejor. Ya, Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va. Sí. perfecto. Entonces, muchas gracias, Fran, por esa introducción bastante clara, encuentro.
y que finalmente igual nos deja como con muchas dudas. De repente siempre pasa que hay más dudas que respuestas. Pero nosotros empezamos con algo un poco más, o con algo que para nosotros era un poco más simple para poder generar una base a todas estas dudas. Los tres objetivos que nos planteamos para este primer artículo fue primero identificar si este mecanismo de cierre de vía aérea se encuentra o no presente en niños con bronquiolitis aguda sometidos a ventilación mecánica. En segundo lugar, determinar el nivel de presión de apertura de la vía aérea en estos mismos pacientes. Y como tercer objetivo, ya si es que tenemos este mecanismo, determinar el efecto del cierre de la vía aérea sobre los parámetros de la mecánica ventilatoria. Les voy a como que dividir la metodología un poco en los criterios de inclusión, más los criterios procedimentales y la preparación del paciente a borde de cama, más la configuración del ventilador, así que va todo por pasos. Primero, obviamente, logramos la aprobación del comité de ética y según eso enrolamos a pacientes que cumplieron con criterios de inclusión, los siguientes criterios de inclusión, que fueron niños con bronquiolitis aguda y ventilación mecánica. La bronquiolitis aguda se consideró bajo la guía práctica clínica de diagnóstico y manejo del 2014 como el primer evento, niños menores a 2 años y que tengan signos y síntomas similares a rinorrea, tos, taquipnea, sibilancias, estertores y aumento del esfuerzo respiratorio, y que hayan ingresado entre junio del 2023 hasta agosto del 2024 a la unidad de cuidados críticos del Hospital Padre Hurtado. Todos los pacientes firmaron un asentimiento informado por parte del responsable legal y se excluyeron aquellos pacientes menores de 3,5 kilos con enfermedades pulmonares crónicas tales como displasia broncopulmonar, pacientes traqueostomizados, pacientes con descompensación hemodinámica o inestabilidad hemodinámica que no nos permitiera en ese momento llevar a cabo las mediciones y que tengan una fuga peritubo-endotraqueal mayor al 10%. Lo cual fue identificado por la diferencia entre el volumen corriente inspirado y el volumen corriente expirado. La primera parte de la metodología en realidad fue en relación al procedimiento borde cama en los equipos que utilizamos. Mis disculpas por las imágenes, pero la verdad es que hicimos todo lo que pudimos por tratar de hacerlo lo más gráfico posible. Y todos los pacientes se midieron con los mismos equipos para también disminuir un poco esta variabilidad. Se utilizó un tomógrafo de impedancia eléctrica o TIE, todos utilizaron un Dreyer Pulmovista 500, todos los pacientes estaban ventilados con el ventilador Dreyer Evita B300 y utilizamos un neumotacógrafo Hans Rudolph. Por lo tanto, para estandarizar un poco, se calibró el neumotacógrafo Hans Rudolph primero con un sensor de flujo neonatal, y este lo posicionamos entre la pieza I del circuito Fischer-Paykel Evacua, también fue el mismo para todos los pacientes, y luego lo posicionamos entre el tubo I y el tubo endotraqueal, junto a un transductor de presión. De forma paralela y adicional, se realizó la medición de la tomografía de impedancia eléctrica al borde cama del paciente. Este está conectado, o va conectado al paciente a través de un cinturón de 16 electrodos y un electrodo de referencia que posicionamos en la línea mamilar del paciente para poder obtener de mejor forma los datos, y además va sincronizado al ventilador a través de un cable o un sistema que se llama Medibus. Además, para poder evitar los cambios de impedancia relacionados con los latidos cardíacos, en el ATIE o en la tomografía por impedancia eléctrica utilizamos un filtro de paso bajo a modo de generar una representación mucho más clara de los cambios de impedancia relacionados solamente a la respiración. En segundo lugar, la preparación del paciente en sí. Acá les puse algunos puntos primordiales que consideramos que fueron las alarmas del ventilador, específicamente la alarma de presión, que tenía que estar configurada entre 30 y 35 centímetros de agua para garantizar un límite seguro durante la insuflación. Verificar la fuga, ya que la maniobra requiere una fuga menor al 10%, como les dije en los procesos de exclusión. Por lo tanto, verificamos la presión del CAF, si fue necesario desconectar el óxido nítrico, en este caso el lateral de CO2, también se realizó, y cuidar la
la sedación del paciente, o sea, confirmar realmente la sedación profunda del paciente y bloqueo neuromuscular completo con un train of thought de 0 antes de realizar la maniobra, a modo de asegurar que no haya ningún tipo de respiración espontánea. La optimización de la vía aérea estuvo a cargo principalmente de los kinesiólogos. Se realizó la aspiración de secreciones 30 minutos antes en todos los pacientes para verificar la permeabilidad del tubo. Y una vez que eso estuvo listo, se pidieron gases sanguíneos arteriales y se midió la mecánica ventilatoria de forma habitual, 3 segundos de pausa inspiratoria y expiratoria. Y en tercer lugar tenemos la configuración del ventilador, que tal como dijo la Fran, son parámetros que están un poquito más estandarizados, pero que tuvimos que ajustarlos también al ventilador Dreyer Evita B300, que fue el que elegimos para la medición. Y los parámetros fueron, en todos los pacientes, volumen control, asistido controlado. De forma transitoria se seteó la frecuencia respiratoria a 5 respiraciones por minuto, con un volumen corriente de 6 ml kilos por peso predicho por paciente, un PIB de 0, flujo de 2 litros por minuto. En este caso el dryer nos da hasta ese valor, por lo tanto después tuvimos que hacer ciertas correcciones a la curva para ajustar por la resistencia residual. Una relación IE de 1:1, FIO2 al 100%, y se grabaron 3 respiraciones o 3 ciclos respiratorios, pero se analizó el segundo ciclo en todos los pacientes. Durante la maniobra en sí se monitorizó y observó en todo momento las curvas de presión-tiempo y flujo-tiempo de forma simultánea, asegurando también tanto el rigor metodológico como la seguridad del paciente. Y ahora voy a dejar a Javier con los resultados. Ahí. Voy a dejar de compartir, Javier. Eh, ahí se ve mi pantalla. Se ve tu pantalla, pero no la presentación. Sí, me imagino. No sé. Acá está. Ya. Oye, muchas gracias. Me sumo al agradecimiento de Fran y Nadine por la invitación. Espero que sea de utilidad y que realmente podamos sacar conclusiones del estudio. Agradecimiento también a Nadine y a Fran por el preámbulo, que la verdad es que muy bien, bastante bueno. Como dice Nadine, obviamente se generan siempre muchas dudas y ojalá que podamos generar un bonito debate al final de la presentación. Dentro de los resultados del estudio, bueno, lo principal fue identificar el cierre de la vía aérea. Y para identificar el cierre de la vía aérea, una maniobra, que la descrita, como bien dijo Fran, por Chen, que es a través de la curva volumen-presión, obtenida por el neumotacógrafo, como bien dijo Nadine, colocado, es un sensor de flujo colocado en la Y del paciente, o sea, proximal al paciente. Y lo que vemos ahí es que cuando hay cierre de la vía aérea, tal como lo describió Chen, la primera fase de la respiración, como ustedes pueden ver, es plana. Y una vez que abre la vía aérea, aumenta la pendiente de la curva de forma importante, entrando en la compliance del compartimento alveolar. ¿Qué es lo que vemos en esta curva? Específicamente, entonces, vemos la compliance de la vía aérea, que es lo que creemos. Eh, Obviamente, el ventilador está ejerciendo presión, el trabajo contra una vía aérea cerrada a nivel de conducción y por tanto se sobredistiende la vía aérea y eso equivale a la compliance de la vía aérea. Se ha visto en otros en estudios previos fisiológicos que la compliance de la vía aérea es aproximadamente el 2 a 3% de la compliance total del sistema respiratorio. Por tanto, lo que nosotros vemos aquí en la línea punteada en azul o morado es la compliance calculada teórica como el 3% de la compliance total del sistema respiratorio de este paciente. Y en rojo vemos la compliance real, lo que dio de compliance, que fueron compliance muy, muy bajitas en este sistema. Cuando los pacientes no tienen cierre de la vía aérea, lo que vimos es el gráfico en C, donde casi desde el principio de la respiración entra la pendiente en la compliance del sistema alveolar, o sea, la pendiente es alta.
La gran gracia que creo que tuvimos en el estudio es que esta curva la obtuvimos con el neumotacógrafo específicamente, pero de forma independiente también la obtuvimos con el impedanciómetro, donde derivamos del impedanciómetro la curva presión-impedancia. Entonces podemos ver en B el equivalente a la, como la impedancia es baja al principio de la respiración y abre exactamente en el mismo punto donde abre el volumen medido por el neumotacógrafo, abre la impedancia medida por el tomógrafo de impedancia eléctrica. Y vemos cómo la curva igual cambia de forma importante. Entonces corroboramos que el punto de apertura que bien describió Fran es exactamente el mismo por ambos métodos, tanto por la curva presión-volumen obtenida con el neumotacógrafo, como con la curva impedancia-presión obtenida con el tomógrafo de impedancia eléctrica para los pacientes que tienen cierre de la vía aérea. Y en cambio, en los pacientes que no tienen cierre de la vía aérea, tal como se ve en la curva presión-volumen, la impedancia incrementa desde el principio de la ventilación, lo que habla de que estamos en la misma compliance, que es la compliance del compartimento alveolar. Sin embargo, al nosotros obtener la curva, la verdad es que la curva original en el estudio es esta que pueden ver aquí en C, en gris claro. Esta es la curva original para el mismo paciente que les acabo de presentar con cierre de la vía aérea. Y esta es la curva presión-tiempo para este paciente. Si se fijan en la curva presión-tiempo, lo esperado era que con la maniobra de flujo lento, el componente resistivo que equivale a la diferencia entre la presión inspiratoria máxima y la presión meseta hubiera desaparecido. No lo logramos porque, como bien dijo Nadine, el ventilador Drager solo da 2 litros por minuto como mínimo. Y eso, los volúmenes son tan pequeños que no alcanza a eliminar o quitar el volumen, perdón, la resistencia inspiratoria del sistema. Por tanto, nos vimos obligados a ajustar de forma matemática, multiplicando la resistencia inspiratoria calculada por el flujo en cada punto de la inspiración y a ese valor, que nos da un valor de presión, restándole a la presión en cada punto de la inspiración, o sea, en cada momento de la inspiración. Y la curva real ya ajustada es la que está en negro, que es la que vieron previamente. Más o menos se fijan, hay una diferencia en la presión de apertura de aproximadamente 1,2, 1,3 centímetros de agua para este paciente. Esta es la curva ajustada y también el ajuste se hizo para la curva presión impedancia. Igual ajustando y quedando igual en 14 centímetros de agua, igual que en la curva presión volumen. Luego, no nada más corroboramos este mecanismo de cierre de la vía a través de la curva presión impedancia con el impedanciómetro, sino que fuimos a ver los mapas de ventilación. Y cuando comparamos los mapas de ventilación en el paciente con cierre, que está del lado izquierdo, contra el paciente que no tiene cierre, que está del lado derecho, vemos como a presión de 2 centímetros de agua prácticamente no hay ventilación. Y en 2 centímetros de agua en el paciente sin cierre ya hay ventilación. ¿Se fijan? Aquí y acá. A 5 centímetros de agua prácticamente no hay ventilación. Y a 5 centímetros de agua en el paciente sin cierre prácticamente ya está todo ventilado. A 8 centímetros en el paciente sin cierre ya ventiló completamente. Ya llegó a su volumen pulmonar completo. Y en 8 centímetros de agua en el paciente con cierre apenas se ve una fase central de ventilación. Y podemos ver que en el paciente con cierre en realidad la ventilación completa o la ventilación significativa se ve después del punto de apertura, ya en 15, 16 centímetros de agua. Y obvio en 19, 20 centímetros ya es completa prácticamente. Importante destacar que el cierre no es, perdón, no se ve no ventilación completa antes del punto de apertura en los pacientes con cierre, sino vemos este punto o esta ventilación a nivel central. Nosotros estipulamos en este momento para la publicación de este paper que se trataba de la distensión de la vía aérea central. Y así como tal lo describimos y lo apuntalamos en el paper. Sin embargo, podría haber otras explicaciones que probablemente las podamos discutir más adelante.
¿Y cómo corroboramos que realmente había flujo en esta fase donde apenas se ve ventilación en los mapas de ventilación y se ve un poquito de incremento en la impedancia? Lo corroboramos viendo la curva flujo-tiempo, comparando con presión-tiempo. Esta es una curva magnificada de la fase inicial de la respiración en el mismo paciente que hemos venido viendo con cierre de la vía aérea, donde vemos aquí el inicio de la respiración en las flechas azules y vemos como en la curva presión-tiempo en el paciente con cierre, que es del lado izquierdo, la presión incrementa rápidamente, tiene una fase ascendente rápida, mientras el flujo incrementa muy leve, ¿se fijan? En toda esta fase ascendente de la presión. Hay un aumento del flujo que viene del basal, pero muy poco, estamos hablando de 0,1, 0, menos de 0,1 litros por minuto. Y cuando abre la vía aérea, cae esta pendiente de presión en la presión tiempo y en la curva de flujo tiempo aumenta el flujo de forma exponencial. Esto nos comprueba que realmente hay flujo en la vía aérea y que hay flujo hacia la vía aérea previo al flujo alveolar o el compartimento alveolar antes de que se abra esta vía aérea, que se descolapse esta vía aérea de conducción. Caso contrario sucede en los pacientes que no tienen cierre, donde la curva de presión realmente es baja, no tiene una pendiente alta, y el flujo al contrario, desde el inicio tiene un incremento exponencial. Básicamente esto lo hicimos para corroborar que realmente había flujo a través del neumotacógrafo y que en la fase de cierre, cuando todo está colapsado y no alcanza la presión de apertura, hay flujo hacia la vía aérea, que es este flujo que estamos viendo aquí justamente, o que creemos que estamos viendo aquí antes de la apertura, que ya aquí se ve el compartimento alveolar completo. Bueno, con esto nosotros estudiamos 12 pacientes y de los 12 pacientes con bronquiolitis aguda grave en ventilación mecánica invasiva, en 7 de ellos encontramos este mecanismo a través de esta curva presión-volumen y impedancia-presión, encontramos que tienen cierre de la vía aérea, que cumplían con este criterio. Y nos dimos la sorpresa de que las presiones de apertura eran altas. En realidad la mediana de presión de apertura era 14 centímetros de agua y el rango intercuartílico de 11 a 17. O sea, estamos hablando de presiones muy altas, o sea, mucho más altas de los PIPs habituales que manejamos. Y esto nos llamaba la atención porque en adultos, cuando Chen lo describió y luego los adultos lo describen, en distrés, ellos dicen que debería optimizarse el PIB por arriba de esta presión de apertura. Evidentemente, nos queda la duda y el objetivo del estudio no era determinar si podíamos optimizar el PIB con esto. Definitivamente no, porque son presiones muy altas. Pero ahí queda desde el punto de vista fisiológico, que más adelante lo podemos discutir el por qué sucede esto. Y lo otro que es importante que dedujimos en el paper es el efecto que podría tener esta presión de apertura alta sobre la comprensión o la interpretación de la mecánica ventilatoria, sobre todo en la mecánica dependiente del driving pressure. Sabemos que el driving pressure equivale a o es igual a la presión de distensión alveolar. Y sabemos que el driving pressure lo calculamos con la presión alveolar de final de expiración, que es la presión meseta, y con la presión inicial de esta distensión alveolar, que equivale al PIB total, cuando lo tenemos en ventilación mecánica. Sin embargo, cuando tenemos cierre de la vía aérea, en realidad, si el cierre fuera completo, en realidad el verdadero drive o la verdadera presión de distensión sería igual en el basal a la presión de apertura de la vía aérea, restándoselo a la presión alveolar de final de expiración, o sea, la presión meseta. Y cuando nosotros hacemos este cálculo corregido, vemos que el driving evidentemente disminuye mucho. De hecho, tenemos varios pacientes PERI 16 y al tomar en cuenta la presión de apertura real, o sea, la presión de distensión real alveolar, vemos que esto disminuye bastante. Esto me parece que es importante en el contexto de que podríamos pensar que estos pacientes con drive alto, el componente alveolar es el principal y podemos pensar que es más restrictivo que obstructivo el paciente. Sin embargo, vemos que no, que en realidad el componente de la vía aérea es el que puede estar por lo menos predominando
si es mixto o el único que puede estar funcionando. Y obviamente la compliance va siempre en espejo con el driving pressure. Entonces, si nosotros calculamos la compliance a partir del driving pressure, esta va a variar en el mismo sentido, pero va a mejorar con el cálculo corregido por la presión de apertura de la vía aérea. Básicamente estos son los resultados. A manera de discusión, quiero como establecer que es bien importante que este es un estudio fisiológico. Es un estudio fisiológico en el cual detectamos, probablemente se sabía o se suponía que había cierre de la vía aérea en estos pacientes, sin embargo nunca se había como documentado, nunca se había comprobado. Entonces, corroboramos de una manera bastante, yo creo que bien documentada, que existe el cierre de la vía aérea en estos pacientes, bueno, desde el primer estudio que lo aborda. El cierre de la vía aérea se presenta en una proporción significativa de los pacientes ventilados con bronquiolitis aguda. Y estamos hablando, en este estudio fue aproximadamente del 60%. Hicimos un segundo estudio que estamos por publicar que más o menos es la misma proporción, está entre 50 y 60%. Y esto es bien importante porque centra nuevamente la atención en la bronquiolitis en la vía aérea, más allá del compartimento alveolar. Ustedes saben que en años recientes, o en el último tiempo, se cree que ya se le da mucho más importancia al compartimento alveolar y hay gente que piensa que la bronquiolitis no existe y que es una enfermedad alveolar con diferentes grados más que una enfermedad de la vía aérea. La verdad es que esto nos trae otra vez a la vía aérea y nos dice, bueno, por lo menos el 50% de los pacientes con bronquiolitis están teniendo un problema de resistencia y obstrucción de la vía aérea. Obviamente, en esta manera lo estamos viendo en inspiración, pero sucede en inspiración y en expiración. Por lo tanto, hay atrapamiento aéreo secundario, un colapso parcial o completo de la vía aérea. ¿Y qué es lo que hay que manejar en estos pacientes de forma primordial? Puede haber un componente mixto que habrá que comentar las dos. Y por último, es importante en este contexto considerar lo que les decía, que se puede interpretar de forma equivocada la mecánica cuando hacemos mecánica en estos pacientes si no tomamos en cuenta la presión de apertura o que hay un cierre de la vía aérea y que esto puede variar el driving pressure, que es bien importante. Como les dije, nuestros hallazgos establecen las bases fisiológicas para el desarrollo de nuevos estudios con el objetivo de generar mejores estrategias de optimización de ventilación mecánica. Por ningún motivo creemos que este estudio va más allá de eso. Yo creo que es súper importante el estudio, es súper importante corroborar que hay cierre de la vía aérea y es súper importante empezar a generar nuevos estudios sobre este cierre, cómo se comporta la vía aérea y entonces sí cómo intervenir o cómo hacer maniobras para optimizar las estrategias de ventilación. Probablemente el parámetro que mejor o que más haya que optimizar es el PIP. Pero con lo que tenemos ahora en este estudio no podemos hacer ninguna recomendación con respecto al PIB, esa es la verdad. Y obviamente el tomar en cuenta este cierre también permite mejorar la interpretación por lo que ya vimos de la mecánica respiratoria y no asumir que la compliance está baja y que el drive está alto porque tiene un problema más del compartimento alveolar que de la vía aérea como tal. Eso, muchas gracias. Y bueno, quedamos súper abiertos a preguntas y para que ojalá se genere una bonita discusión de esto. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres nuevamente por tremenda presentación. Yo creo que yo siempre quedo con esa sensación que a veces ni en los congresos hay tanto tiempo para explayarse. Y yo creo que ese es un plus de este momento. Porque a veces esos detalles son importantes, los que son de la metodología o de cómo se gestó la idea, ¿cierto? Y lógicamente que los resultados también. Así que invitamos a los que están presentes, si es que quieren tener alguna pregunta en particular a través del chat o a viva voz, levantan su manito y podemos leer sus preguntas o escucharlos. Vamos a dar ahí unos segunditos a ver si alguien se anima y si no, podemos comenzar nosotros. Yo anoté un montón de cosas. Eh,
Sí, tenemos el chat abierto, como les decía Fernando, así que cualquier pregunta por el chat, y si no, empezamos nosotros. Paz Uribe dice, felicitaciones, tremendo estudio. Veo a Rodrigo Eh, ahí, supongo que tendrá algo que decir. y también yo creo que es la que iba a preguntar. Ya, si no, empecemos nosotros, pues ya. Ya, démosle nomás. Yo tenía algunas preguntas como cortas en realidad, así como más rápidas. Por ejemplo, en lo que es como más la metodología. Em, ¿Pensaron como en un tamaño muestral? ¿Hicieron algún cálculo? ¿O cómo llegaron a ese valor de 12? ¿O fue por conveniencia nomás? ¿Por lo que se pudo registrar tal vez por un periodo? La verdad es que excelente pregunta, ¿eh? En el protocolo original planteamos, como la hipótesis original era que era estudiar pacientes, un grupo de pacientes con bronquiolitis y un grupo de pacientes sin bronquiolitis. Ese era el protocolo original, ¿cachai? Y el tamaño de la muestra era como piloto, en realidad no había un cálculo de tamaño porque no se sabía siquiera si íbamos a corroborar el cierre, pero la idea en la hipótesis era comparar la presión de apertura en uno y en otro pensando Claro. que todos los pacientes con bronquiolitis iban a tener este cierre, pero a una presión de Mm, apertura más alta y que los pacientes sin bronquiolitis, por las características de las vías aéreas del sistema respiratorio de los niños pequeños, lo que bien dijo la Fran, que tienen tejido elástico inmaduro y que tienen las vías aéreas pequeñas, podrían también tener este colapso cierre de la vía aérea. Así que primero estudiamos el grupo de bronquiolitis y la verdad es que nos costó trabajo reclutar el grupo de pacientes sin bronquiolitis, esa fue la verdad, porque la idea era captarlos en pabellón, pero se fue atorando, pero nos dimos cuenta que en el grupo con bronquiolitis no todos presentaban el cierre. Entonces decidimos publicarlo así, con el puro bronquiolitis y con el grupo, pero de forma inicial había un planteamiento de 10 y 10 pacientes con y bronquiolitis. Ahora, el que haya 7 pacientes con bronquiolitis, con cierre de la vía aérea con bronquiolitis, 5 pacientes sin bronquiolitis, apoya un poco la teoría que proponen algunos de que la bronquiolitis, más que tal vez una enfermedad, sea una manifestación, haya diferentes manifestaciones fenotípicas al virus. Y puede haber compromiso de la vía aérea predominante, pero también puede haber presentaciones con compromisos de alveolar predominante. Y presentaciones mixtas, claro está. Y creo que eso va para allá el futuro ujú. de la bronquiolitis grave. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ese como pensamiento, ¿cierto? O idea de que hay como fenotipos de bronquiolitis. eh, Creo que el trabajo de usted apoya un poco esa idea también. Porque en su momento, ¿cierto? Con uno de los trabajos que nos tocó a todos fue el trabajo que publicaron con la red, el doctor Cruce, ¿cierto? En donde fue como bien significativo que ellos encontraron que pareciera que los niños con bronquiolitis tenían más compromiso de compliance, ¿cierto? Que resistivo. Y eso fue como bien quebrador de esquema, eh, pero una de las críticas que se le hizo a ese trabajo es que era posible que un grupo de pacientes de los que ellos estaban evaluando en realidad no tuvieran bronquiolitis, sino que tuvieran neumonía. Entonces, fue una duda, y yo creo que la tenemos hasta el día de hoy, ¿cierto? De cuándo deja de ser bronquiolitis y se transforma en un problema alveolar. Eh, y lo otro que me parece como muy bueno, digamos, de haber publicado esto, es que em, se logra, digamos, como patentar la maniobra en pediatría, porque la conocíamos bien en adultos y está bien estudiada, la han visto en obesos, ¿cierto? Que hay apertura, que hay cierre, en distrés, en obesos, pero en niños no estaba descrita la maniobra. Y yo creo que eso es uno de los gran valores que encuentro del trabajo, porque da el pie para que otros puedan seguir explorando esta idea, tal vez en bronquiolitis, tal vez en otras patologías, o en distrés, no sé,
Así que abre una puerta gigante. Rodrigo tiene una pregunta respecto a el porcentaje de fuga del tubo endotraqueal. Dice, ¿en qué se basan para aceptar el porcentaje de fuga menor al 10% peritubo, ¿cierto? Él se cuestiona si no andará mejor el uso de tubos con CAF para afinar la parte metodológica. ¿Quieres contestar, Nadine, o no? De hecho, estaba buscando, de todos los pacientes que nosotros medimos, la mayoría tenían CAF. Pero no me acuerdo Todos tenían. exactamente, eran todos, Todos, ya, eso. todos con CAP. Estaba buscando la información, pero efectivamente todos tenían CAF, pero aún así hay pacientes que les fuga el tubo. Todos hemos experimentado Sí, los que trabajan con pacientes ventilados que sí, a veces tienen CAF y el tubo igual fuga. sí, Ahora es importante igual mencionar que nosotros no tuvimos como ningún criterio no fue criterio de inclusión ni exclusión el hecho de que el tubo fuera con o sin CAF. Solo nos enfocamos en la fuga, Bueno, claro. perfecto. No Sí, sé si quieres añadir algo ahí, Javier. sí, apoyando eso, bueno, en realidad buscamos con el decir que tenía menos de 10% de fuga, no nada más la fuga del cough, o sea, Ujú. es asegurarse de que todo el sistema respiratorio está sin fuga, ¿cachai? Porque muchas veces evidentemente no es el cough y es que está mal conectada y en estos dispositivos, por ejemplo, el neumotacógrafo es bien sensible a que no lo conectaste bien y puede haber cierta fuga y eso altera o da resultados erróneos en la interpretación de la neumotacografía. A la pregunta específica del 10%, la verdad es que fue arbitrario. No tomamos, no hubo, la verdad, no hubo un razonamiento bien de fondo al 10%. Es lo que habitualmente se usa en este tipo de estudios, 10, Sí, 20%. Pero no hubo otro razonamiento, honestamente. Y de Perdón lo que, que... perdón que, dale. perdón que saque el audio. Sí, pero es bien ejemplar esto que pasa en pediatría. Sí, fugas del 10, del 20%, pero nadie tiene una referencia exacta de dónde viene esa cuestión. Y viene habitualmente de los estudios antiguos que eran con tubos sin CAF, que era el clásico, ¿ya? Y te encontráis con esta cuestión. Claro, teniendo un neumotacógrafo como el Hans Rudolph, que cualquier cosa lo pasa por fuga, probablemente pienso que en un modelo final de entendimiento fisiopatológico de esto, probablemente habría que ajustar el valor de fuga con respecto al valor final. No sé si tuvieron si se comportó esa fuga eventual como una variable extraña que pudiera afectar el resultado. Mira, como no estamos midiendo específicamente, el objetivo no era los valores de compliance, porque efectivamente si fuga y no, mides menos volumen para la misma presión, lo que se va a afectar es la compliance. mm, Pero para el objetivo primario del estudio, que era el corroborar que hay cierre de la vía aérea, creo que de una forma bastante prudente podemos decir que el que hubiera habido 5% de fuga, que nunca tuvimos más del 10%, no afectaba en nada, no afecta en nada en la en maniobra. la medición. No Ujú. estoy de En la- acuerdo, ¿eh? Yo creo que le podría complicar en una presión ficticiamente más baja. A lo mejor la presión de apertura podría ser más alta. Incluso lo que ya mostraron, que llama la atención poderosamente, ¿eh? Que es muy parecido al podría ser, pues comportamiento de adultos. bueno, interesante tu comentario, la verdad es que interesante, y bueno, el escenario ideal es que no tuviera Sí, nada por de Haya efecto, supuesto. ¿no? fuga, Sí, es claro. cierto. Sí. Claro. Por eso Ah, yo llamaría a considerarla a ver si se comporta como una variable extraña o no, porque si no, en el modelo, como te digo, en el modelo final, uno podría aniquilarla como un valor y decir, ¿sabes qué? Fuga del 5, del 10, del 4, del 8, del 20, no importan, sobre todo que están con equipos sofisticados que podrían hacer ese tipo de comparación. Eh, y como le digo, o sea, probablemente si estamos pensando en presiones de apertura, flujo lento, en un flujo lento, si tiene una pérdida, probablemente la construcción dinámica de esta curva de insuflado lento sí podría tener alguna pérdida por fuga. Yo la sí. consideraría para poder eliminarla y sacarnos en algún momento esta cuestión tan consuetudinaria de la fuga 10%, 20%. Yo tampoco, nunca he sabido de dónde viene.
Sí, de acuerdo, Rodrigo. Tienes toda la razón. Sí, Toda la no, razón. totalmente es una variable más. Justo ayer estábamos conversando de variables confundentes, variables o factores externos que tenemos que empezar a considerar. Así que totalmente, súper buen aporte. Porque, claro, nosotros acá estamos viendo presiones, pero en realidad todos saben que más que las presiones dependen de muchas otras cosas. O sea, la ecuación del movimiento es la base de todo esto. Eh, por lo tanto, sí, vamos a hacer un asterisco ahí de... Yo A no sé si puedo discutir. seguir preguntando, ¿no? Tengo varias dudas, pero no que siga Dale el nomás, resto, si no, dale. De una si no voy a vez, estar Adelante, hablando, Rodrigo. Rodrigo. voy a estar hablando como 10 días seguidos y tuvimos todo un curso hoy día con la Tami Aguilera, anda la Cami también por aquí. Ya No, te... me encantó esta proyección de hacer probablemente un comparativo entre los que tuvieron cierre de vía aérea y los que no tuvieron. Yo creo que la dejaron tirada ahí para el próximo estudio comparativo, al menos observacional, de qué pasa con estos dos tipos de comportamiento. Y claro, uno muy teóricamente tiene esta idea de que hay diferentes bronquiolitis, que es lo que peleábamos con los pediatras antiguos, algunas que responden a PIP, otras que no responden, ¿cierto? Probablemente si uno se va a los estudios más clásicos de Caramés, de cuál era el rol del PIP en el paciente obstructivo, teníamos tres comportamientos, pero me voy contento que no soy el único que tengo dudas reales si esta cuestión constructivista de hablar de un diagnóstico de bronquiolitis realmente existe. Probablemente son entidades fisiopatológicas bien diferentes, entre el que es más restrictivo, puramente restrictivo, y que se afecta al pulmón profundo, la clásica bronconeumonía, que sería realmente este patrón mixto, o algunos que son puro comportamiento de vía aérea, y la verdad que antiguamente hacíamos muchas de estas curvas de insuflado lento, pero lo ocupábamos exclusivamente para buscar puntos de inflexión. Algo que me llamó mucho la atención, uno, la primera pregunta es si ustedes ya están para refundar el concepto de bronquiolitis, un sí, un no y el por qué. Y lo otro que es interesante, cómo la tomografía de impedancia eléctrica muestra en esas mismas curvas, cuando la acoplan a la depresión tiempo, muestran un comportamiento mucho más precoz de sobredistensión. No sé si le tomaron atención a esos puntos de inflexión superior que aparecen en el tomógrafo de impedancia eléctrica y a qué creen que se podrían deber si estaban limitados de presión arriba. Buenísima tu observación. Buenísima, buenísima. Mira, la verdad es que ya vamos avanzados en el tiempo, o sea, ya se quedó atrás nuestro paper y sacaron muchas dudas con el siguiente estudio. Entonces, efectivamente, la conclusión, cuando nosotros hicimos este estudio, nosotros pensamos que el cierre de la vía aérea era un fenómeno, como describían los adultos en distrés, del todo o nada. Entonces, todas las vías aéreas se colapsaban al mismo tiempo, entonces habría que abrirlas al mismo tiempo. Pero en la última fase de estudio que hicimos, la verdad es que no es cierto. La verdad es que es un fenómeno que se comporta de forma heterogénea. Y luego podemos hacer otra discusión al respecto, pero mira, no veníamos preparados. Estoy Y compartiendo. el próximo estudio, ¿qué es lo que van a abordar ahí? ¿O están Per- abordando per- ya probablemente? Ahora está Perdón, compartiendo pantalla, Javi. Ahí les va. ¿Lo ven? soy independiente y no vengo de palo blanco tampoco, Ah, por No, si no acaso, sabíamos que iba a venir esta pregunta por alguien muy no, para inteligente. nada. Mira, Rodrigo, lo que vimos, que no vimos en el primer estudio, es que esta curva, por ejemplo, este paciente tiene una presión de apertura en esta maniobra con 0 de PIB iniciando la maniobra en 11 más o menos, ¿cierto? Y lo que hicimos en este siguiente es incrementar el PIB de forma secuencial hasta llegar a la presión de apertura. Entonces lo que vemos es que cuando incrementamos el PIB, por ejemplo, este paciente a 4, la presión de apertura ya cambia, ya no es 11, sino es como 8, Ujú. ¿cachai? Y cuando incrementamos el PIB por arriba de la presión de apertura, como bien describían los adultos, se quitaba el cierre, se quitaba la fase plana, quedamos con la pura fase ascendente, pero si se fijan, la compliance cae de forma importante, ¿cachai? Ujú. Entonces, acá tenemos para 18 de presión, tenemos los 35 de volumen, 37 de volumen. Aquí para 19 de presión tenemos los mismos 35 de volumen, pero acá ya arriba del punto de apertura tenemos 30 de presión para los mismos 35 de volumen, o sea, casi 10 de presión más.
¿Qué interpretamos de esto? Que efectivamente a nivel del cierre de la vía aérea hay sobredistensión. Que si tú colocas el PIB hay sobredistensión. ¿Cachai? Lo que quiere decir, lo que creemos o interpretamos, que en realidad el cierre de la vía aérea se comporta de una forma heterogénea en el tiempo y dinámica. Eh, Esto se lo voy a apuntar, tenemos que explicar el nuevo estudio completo, pero más o menos lo que creemos es esto, para que crean. Esta es la presión de final de expiración, una respiración normal. Si tú haces una pausa inspiratoria, tienes 25 de presión meseta y en todos los alvéolos vas a tener 25 de presión. Al final de una respiración normal, lo que creemos es que de una normal, no de un flujo lento que tiene un tiempo inspiratorio prolongado y un tiempo expiratorio muy prolongado. En una respiración normal, de ventilación normal, lo que creemos es que algunas vías aéreas alcanzan a colapsar completa y otras parcial, menos. Y evidentemente hay unidades que las que colapsan antes atrapan más aire y hay más presión de final de expiración que las otras a nivel alveolar. Pero esto es a nivel respiración normal. Pero si yo hago esta maniobra dándole más tiempo expiratorio, lo que va a ir apareciendo en estos pacientes es que va habiendo más zonas de colapso con atrapamiento aéreo, hasta que llegamos al punto, con un tiempo expiratorio muy prolongado, de colapso total. Que la verdad es difícil llegar a este colapso total y llegar a cero de autopip o cero de presión intrínseca al final. Este cero significa que hay todo colapsado y la presión que quedó atrapada no se transmite porque no hay comunicación entre las vías aéreas y el ventilador. Cuando hicimos el nuevo ejercicio, hicimos autopiva, flujo lento, y siempre encontrábamos entre 1 y 2, lo que quiere decir que hay algunas vías aéreas que en esta maniobra de flujo lento, que tiene un tiempo expiratorio muy prolongado, persisten abiertas, probablemente parcialmente colapsadas, ¿cachai? Entonces, si yo en este punto abro probablemente a este punto de 12 de PIB, abro las menos que estaban totalmente colapsadas, pero las que se abrieron antes se sobredistienden claramente y eso hace que disminuya la, la, mm, la compliance del sistema y eso claramente se representa con la sobredistensión que seguramente se ve en el paso de presión ahí, lo que tú veías, Rodrigo. Eh, Así que la vía aérea es bien bonita, juega un rol súper importante, por lo menos en el 50% de los pacientes con bronquiolitis aguda ventilados, y el PIB tiene un efecto sobre ella, ¿cachai? Hay otro fenómeno que se llama limitación al flujo expiratorio que estudiamos en el nuevo estudio, donde vemos que, ya no sé si desplayarme más, pero tiene que ver también con el colapso parcial de la vía aérea y el colapso ¿Tienes completo. asegurada la entrada para el próximo, cuando Eh, tengan el trabajo completo? Ah, sí, entonces vemos como el PIB obviamente empieza a abrir la vía aérea de forma heterogénea y también limita o disminuye la resistencia expiratoria porque en los pacientes que tienen limitación al flujo, abre estas vías aéreas. Esto confirma que es por colapso esta obstrucción. ujú, Y también puede explicar el por qué el salbutamol no sirve en estos pacientes, y por qué no sirve, porque en realidad se está colapsando la vía aérea. Hay diferentes fenómenos que explican este colapso desde el punto de equilibrio, del punto de equilibrio entre la presión pleural y la presión de la vía aérea, cómo se va recorriendo hacia atrás, hasta lo que bien mencionó la Fran, que es en estos pacientes se demuestra disfunción de surfactante que favorece en la vía aérea distal que no tiene cartílago el colapso. Eh, interesante este fenómeno. bien, bien. Oye, yo tengo una pregunta respecto, porque hay una parte que es como clave, que tiene que ver con la maniobra, obviamente, donde tenemos una diferencia importante con los adultos porque da la impresión, ¿cierto? Por las mediciones que hicieron ustedes, que está medio difícil descartar completamente el componente resistivo, incluso bajo esa curva de flujo de 2 litros por minuto. Ahora, em, esa,
cálculo, digamos, como de diferencia entre PIM y plató, ustedes la describieron después de una pausa de 3 segundos, ¿cierto? Sí, Y, y también está la idea más reciente de que probablemente pausas, podríamos decir como prolongadas como esa, también pudiesen estar como sobreestimando la caída de la presión. Y entonces ahí están los trabajos, de nuevo, del doctor Cruces como de P1 y Plató. claro. Entonces tal vez uno podría creer que si P1 es más alto, tal vez ese componente resistivo también es más chico y por lo tanto con 2 litros por minuto tal vez no habría que hacer tanto ajuste, digamos, un poco porque para poder llevar esta maniobra a la práctica de quienes no están en el escenario como de la investigación, sino que para que sea útil, digamos, a pie de cama. Porque claro, ahí justamente lo que mostraba. Ese diferencial, ¿cierto? Si era amplio, uno entiende que ahí hay un componente resistivo, pero tal vez si uno toma P1 como el primer momento de flujo cero, es probable que esa presión sea más alta y que por lo tanto el diferencial sea más pequeñito y entonces el componente resistivo sea menos importante de lo que uno cree. Sí, súper buena tu observación también, súper buena. La verdad es que no está bien estipulado. Efectivamente, se cree que esto es hasta P1, efectivamente el componente resistivo, y lo demás puede ser parte del componente viscoelástico del sistema. Y bueno, difícil saber exactamente en qué punto. Se Ujú, supone que es cuando el flujo llega a cero, en este caso sería por aquí más o menos, ¿no? claro. No tenemos la curva de flujo para verlo, pero probablemente estaba por aquí. Ujú, Sí, pero habría que considerarlo. Ahora, ciertamente, cuando nosotros hicimos el ejercicio, porque los revisores lo que nos dijeron ¿y cómo hicieron ese ajuste considerando la resistencia lineal? Si la resistencia no es lineal en toda la inspiración, ¿cachai? Entonces, aun y cuando hicimos el ajuste con una resistencia, considerando que la resistencia es lineal igual en todo momento, hicimos el modelo hipotético de cuánto podría variar esta diferencia con la resistencia no lineal. Y la verdad es que la variación era, ahí lo pusimos en el paper en las limitaciones, como de 1 a 1,5 centímetros de agua. O sea, tampoco era tan clínicamente ujú, relevante. ujú, Lo mismo puede suceder con este fenómeno. Y la verdad es que es difícil saber si era aquí o era más adelante la ujú. verdadera resistencia. Pero tengo una buena noticia. La buena noticia es que hay Cuéntame. ventiladores que podemos usar en los cuales no tenemos que hacer el ajuste. Y de hecho, esta curva está hecha con el ventilador Servo U, con el Macket. El Macket te da hasta 0,05 litros por minuto de flujo, ¿cachai? Entonces esta curva está obtenida de forma natural y sin ningún ajuste. Excelente. Se eliminó el componente resistivo por completo. Entonces, en el ámbito de investigación, o sea, sería ideal, bueno, y en el clínico más adelante sería ideal Ujú, tener un ventilador que nos dé menos flujo, eso sería como lo ideal. De todas ujú, formas, si no tuvieras el ventilador y lo mínimo que tienes es 2 litros por minuto, podrías asumir más o menos una diferencia entre 1 y 3 centímetros de agua hacia abajo, o sea que estaríamos sobreestimando la presión de apertura. Ahora, sí, en el contexto clínico y de importancia, es importante saber que existe el cierre de la vía aérea, por lo que ya dijimos, que hay una presión de apertura para todo el sistema. Pero también es importante saber que no es el punto en el cual tenemos que optimizar el PIB. Eh, eh, Eso creo que responsable y mm, éticamente tenemos que decir. sí, No podemos decir que la presión de apertura es el punto en el cual tenemos que utilizar el PIB precisamente por esto. Porque aquí estamos comprobando que en estos pacientes que tienen atrapamiento aéreo, a diferencia de los distrés, que la mayoría es colapso, si tú optimizas el PIB allá arriba, vas a llevar a sobredistensión a muchas unidades. bien. Tami, ¿tú querías? Súper bien, ¿Estás Tami, levantando la sí. mano? Sí, Adelante. hola, buenas noches. Oye, agradecer la presentación, la oportunidad. Me encantó el estudio, me encantó más el espacio para poder escucharlo. Justo le estaba mandando a alguien el pantallazo y decirle, sabes que es muy distinto darles el espacio para hablar más sobre todo, como dijo Fernando, cada paso,
porque me queda muchísimo más claro que el estudio. Yo me acuerdo cuando me compré en el estudio, Mm. tapé al Edu en preguntas y me van a tener que perdonar, pero la verdad las cosas es que Fer y Rodrigo estaban pero por un nivel mucho más elevado yo en la conversación, porque a mí me costó mucho avanzar de lo conceptual. Siento que les pediría sentarme con ustedes tres con un libro para que me expliquen todo desde la base, porque ¿qué pasó? Compartieron el artículo y en una revisión muy rápida del abstract yo dije, estamos hablando de maneras de reclutamiento. Ese fue lo primero que saltó a mi cerebro, fue ese concepto. ¿Por qué? Porque en general en las descripciones actuales, el concepto de presión de apertura, que finalmente se dice que es la presión que se requiere para abrir la vía aérea justo después, pero también se habla de que el pulmón requiere presiones altas para abrir y que hizo mucho sentido con lo último que estaban conversando. Mm. Que el pulmón requiere presiones altas para abrirse, pero una vez abierto, bajas para cerrarse. Ese es como uno de los planteamientos que existen. Y por eso es que, aunque reclutamos a altas presiones, no mantenemos, como muy dijo acá Javier, no las mantenemos altas en el tiempo, sino que mantenemos un PIB idealmente calculado, ojalá por compliance. Entonces, con el Edu me tomó mucho rato poder entender, estaba llena de dudas que ahora me ha aclarado bastante más la presentación. Muchas gracias. Qué bueno. Y aún así, quisiera preguntar, sabiendo que puede ser muy básica mi duda y me disculpo desde ya, cuando obviamente comparto con estas últimas dos, tres comentarios que han hecho, que a futuro esta maniobra, gracias a Herbou, podría ser una especie de, no sé si el reclutamiento es la palabra, pero de forma inicial para los pacientes que quizá tienen bronquiolitis, aunque no sepamos muy bien el fenotipo que tenga, quizá tendremos algún potencial de este reclutamiento de forma inicial, por ejemplo. ¿Qué pasa? Yo le comentaba al Edu que tú me hablas de presión de apertura y se describe que el pulmón de un niño se abre muchas veces cercano a los 30 centímetros de agua y yo quizá erradamente, entendiendo muy mal quizá este estudio, dije, ¿me quieres decir que se abre a menos presión? ¿Que no es 30? Que quizá yo conectando a un paciente en los periodos iniciales de ventilación mecánica, posiblemente con más estudios, si subo transitoriamente el PIP a 15, mantengo un rato, después puedo ajustar un cálculo del PIP sin llegar a presiones más altas, como reclutando más alto. Esa fue la conversación que surgió porque el cerebro de uno salta de forma misteriosa. Entonces, quería preguntar ahí, ¿qué enredo tengo personalmente y cómo estoy, si va, que va para allá la cosa, si son conceptos que se están mezclando? Sí, bien interesante tu pregunta, Tamara. Yo partiría por una interpretación muy simple. Aquí estamos hablando de la vía aérea de conducción. Perfecto. Estamos hablando de bronquiolos. Ujú. Olvidémonos de los alveolos. Los alveolos no tienen nada que ver aquí. ¿Cachai? Entonces, cuando hablamos de la apertura, estamos hablando de la apertura a nivel bronquiolar distal. ¿Cachai? Entonces, todos estos conceptos, efectivamente, el punto de inflexión inferior, punto de inflexión superior, o algunos le llamaban punto de apertura, se pueden mezclar, pero se pueden más bien confundir, pero no son lo mismo. Ahí estamos hablando de alveolos, y estamos hablando de colapso alveolar, y estamos hablando de reclutamiento y todas estas cosas. Aquí no existe, no estamos hablando de los alveolos, estamos hablando de los bronquiolos. Entonces, partiendo de ahí, eh, hasta ahora con lo que tenemos de este estudio, no es posible hacer ninguna recomendación con respecto a la optimización del PIB y a ninguna maniobra. Esa es la verdad. Es un estudio muy fisiológico que nos demuestra que hay cierre de la vía aérea, que hay una presión de apertura, sin embargo, no nos dice en qué punto debemos optimizar el PIB ni cómo hacerlo. ¿Ya? Yo creo que dejarlo de ahí claro, porque no está hecho Ujú, para eso el estudio, está hecho para identificar el fenómeno de cierre ujú, desde el punto de vista fisiológico. Por eso digo que hay que hacer otros estudios que estamos ya haciendo para poder en realidad establecer una maniobra para optimizar el PIB en estos pacientes que tienen afectada la vía aérea, o sea, los bronquiolos. Eh, yo creo que lo primero en el futuro va a ser
primero, identificar cuál es el fenotipo, como decía bien Fernando, el fenotipo de pacientes que tienen predominantemente afectada la vía aérea. Y va a ser con dos maniobras probablemente. Uno, identificar el cierre o identificar este fenómeno de limitación al flujo expiratorio, que es ver el cierre en expiración, es lo mismo. Eh, eh, y una vez que lo identificas, entonces habrá que hacer una maniobra para identificar el PIB óptimo. En condiciones normales, algunos sugieren que incluso en los pacientes cuando lo tienes paralizado al principio, en estos pacientes que es pura afección de vía aérea, podrás tener el PIB en cero, porque en realidad lo que busca el PIB es, en el pensamiento clásico, es vencer, es igualar al autopip o quitarle ese trabajo respiratorio al paciente. Recuerden que el trabajo respiratorio, la presión dentro del trabajo respiratorio tiene tres componentes: la resistiva, la elástica y el autopip. Entonces quitarle ese trabajo de autopip y eso generaría menos disincronía. Y uno con la vía aérea lo podría dejar bajo el PIB, efectivamente, pero tendrías un fenómeno de cierre y apertura cíclico de estas vías aéreas, de estos bronquiolos. No del alveolo, de los bronquiolos. Ujú. Y este cierre y apertura cíclico de los bronquiolos se le ha denominado que genera también inflamación. Y de hecho, el fenómeno se le ha denominado bronquiolotrauma. Entonces, puede también generar eh, em, mayor morbilidad y mayores tiempos de terapia de ventilación mecánica, etc. Entonces, por eso va a ser bien importante hacer más estudios, identificar cuál es el PIB óptimo para estos pacientes en la fase inicial de manejo, Ujú. que obviamente va a ser el PIB donde las vías aéreas se mantengan abiertas en lo más posible sin que haya sobredistensión, ¿no? Y si hay atrapamiento. Y lo otro, identificar si hay algún nivel de PIB, que es lo que estamos viendo ahora, incluso podría disminuir la resistencia expiratoria e inclusive ayudar al vaciamiento alveolar, que no nada más Ujú. te quita este fenómeno de apertura y cierre cíclico, sino disminuye la resistencia expiratoria y ayuda al vaciamiento alveolar. Pero son cosas que hay que estudiar y hay que hacer más Ujú. adelante. Pero en conclusión, Tamara, esto es vía aérea, no es alveolo, nada de reclutamiento, no, no, de ninguna manera. A partir de estas maniobras. Y cuando el paciente tiene distrés y compromiso alveolar, ahí hay que aplicar todo lo que tú dices. Ujú. Todas las maniobras clásicas o las maniobras nuevas, ¿verdad? Pero para manejar el comportamiento alveolar, el compromiso alveolar. Sí, me quedó clarísimo. Pero muchas gracias. Y veo a futuro prometedor, absolutamente prometedor. Gracias. Bien, ¿alguien tiene más preguntas? ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Alguien de nuestros asistentes? Yo Quizás, dale, Edu, dale, dale. quizás enfocarnos ahora, Doc, ¿cómo qué implicancias clínicas en el día a día podría tener conocer qué tipo de paciente está con cierre de vía aérea y para ver qué tipo si cambiaría el tratamiento de alguna forma, cambiaría los parámetros ventilatorios, cambiaría, no sé, farmacología, técnicas kinésicas, no sé si podría orientarnos más que nada como en los resultados a algo clínico, más que lo fisiológico. Claro. Mira, más allá de eso, yo creo que esto tiene muchas implicancias. Uno, ahora lo estamos viendo en pacientes ventilados mecánicamente. Pero esto puede tener implicancias en los pacientes, en la gran mayoría de pacientes que queremos que no lleguen a ventilación mecánica no invasiva, Ujú. ¿cachai? Es optimizar de forma temprana, identificar esto, más yo creo que el futuro que yo veo es identificarlo temprano con impedanciometría probablemente en pacientes que no están intubados, qué pacientes están comportando con este colapso no intubados, ¿cachai?
y establecer un nivel de óptimo para que no hagan el colapso y para quitarles ese esfuerzo respiratorio y ese trabajo respiratorio que ocasionado por el atrapamiento aéreo. Y eso yo creo que disminuiría, si lo manejas, si lo hacemos de una forma dirigida, creo que podría disminuir la cantidad de pacientes que van a ventilación mecánica invasiva. Y también nos da también vías a que no todo es broncoconstricción, ¿cachai? Y no es salbutamol y no todo es adrenalina, salbutamol, etc. Hay un componente de colapso que fisiopatológicamente puede ser secundario a la inflamación, a la alteración en el surfactante pulmonar y a estas características propias del niño que tiene tejido inmaduro y que disminuye el retroceso elástico y disminuye el drive expiratorio y por tanto también el punto de presión de equilibrio que ustedes conocen bien se va recorriendo hacia vías distales. Entonces, el saber todo eso también nos permite saber por qué no funcionan estas cosas, por qué no funciona el sulfato de magnesio en bronquiolitis, por qué no funciona en bronquiolitis del salbutamol, etc. Y más adelante, como te digo, yo creo que más que el cierre, lo que yo pienso es que la limitación al flujo expiratorio, está incluido el cierre en la limitación al flujo expiratorio, y esto es lo que nos va a guiar más adelante en la optimización del PIP. Eh, por tanto, podemos establecer maniobras más, no, estrategias de ventilación más dirigidas, ¿cachai? Yo creo que actualmente en bronquiolitis estamos en una nebulosa, se ha estudiado poco el paciente con bronquiolitis de mecánica ventilatoria, dos, tres estudios, el de Pablo, el otro que decía la Fran de Androilo, que es mujer, eh, y, y ventilamos pensando muchas veces que estamos optimizando el PIP por el componente alveolar, por ejemplo, cuando en realidad lo que está afectado es en el 50% de los pacientes el componente de vía aérea. Entonces, eh, o ventilamos pensando que los tiempos expiratorios prolongados me van a quitar el autopip, ¿verdad? Cuando no es cierto para todos los pacientes. Es cierto para algunos pacientes, pero no ustedes saben que hay dos tipos de autopip, que está dado por el colapso y el que está dado por resistencia y uno responde más por el tiempo, al tiempo expiratorio y otro no tanto. Entonces es como ser más precisos en lo que estamos manejando. La idea es después de que hemos hecho todo esto, de lo único que me doy cuenta es que hemos estudiado poco la bronquiolitis, poco. Conocemos poco la bronquiolitis. Buen último punto ese, ¿ah? Porque la evaluación del PIB total, ¿cierto? El autopIB, que son conceptos que no son desconocidos, solo que estaban mucho más como explicados en el paciente asmático probablemente. Ahí este efecto de cascada, ¿cierto? Y como los que responden y no responden a PIB, y creo que pareciera que aplica igual en estas circunstancias. Así que No, ese punto está súper interesante. Bueno. Me totalmente. gustaría escuchar a Nadine y a Fran, porque son nuestras colegas, ¿cierto? Kinesiólogas. Bueno, yo leí su CV, ¿cierto? Su currículum, y, pero me gustaría saber eh, si esta beta, digamos, en la investigación eh, la tenían desde antes de este trabajo, había cierto bichito ahí, ¿cómo nació esto un poco el interés eh, por la investigación y por participar de estos estudios de este tipo? Creo que voy a empezar yo porque la Fran tuvo que retirarse por temas personales, así que La voy entendemos, a la ser entendemos. autorreferente. No, qué rico igual que hagáis esa pregunta porque generalmente como que a la gente de repente le da como cosa entrar a este mundo de la investigación o les da miedo, como que no. Tienen el bichito de repente y tienen más barreras, sienten que hay más barreras que facilitadores. Ujú, Y en mi caso fue así, fue algo que me gustaba desde la universidad, desde el pregrado, desde que a nadie le gusta hacer la tesis, a mí me encantaba, me encantaba, como que hasta la tesis lo pasé bien, de hecho mi tesis fue en bronquiolitis.
Entonces, y la hice en el Hospital Padre Hurtado, de hecho. Así que simplemente quería seguir el camino de la investigación y todos sabemos que para los kinesiólogos a veces es un poco limitado. Yo no creo que tengamos un techo muy bajo, como que todos dicen que, ay, que la carrera tiene un techo un poco bajo. Yo soy todo lo contrario. Yo creo que el techo se lo pone uno y en realidad, si te gusta la investigación o te gusta un área en específica, siempre hay formas de hacerla. Estas, por ejemplo, son instancias súper buenas para crear contactos, hacer networking que se llama acá, o colaboraciones, tratar si es que no tienes como conexión directa con una persona, enviar un correo, ver cómo encontrar fondos, quién te puede ayudar. O sea, siempre tratar de trabajar por un objetivo. Y específicamente en el mundo de la investigación me empecé a involucrar un poco más, bueno, desde el pregrado con mi tesis, después hice mi máster, mi magíster en la Universidad del Desarrollo, seguir la investigación en la línea de investigación de la unidad de paciente crítico, pero adulto, porque tampoco tenía como una cabecilla, un equipo para poder seguir la investigación en pediatría. Y trabajando en la clínica alemana conocí al doctor Javier y creamos como este equipo ya más consolidado, un poquito más consolidado por lo menos, de estudio de bronquiolitis. Además que justo Javier estaba haciendo su magíster también, empezando el doctorado, entonces como que creo que los tiempos se dieron bastante bien. Eh, pero tengan en cuenta, o sea, como tengan en cuenta, y esto es como para todos los que les guste la investigación en sí, yo de todas maneras como que dejo las puertas abiertas para cualquier tipo de correo o mensaje que me quieran mandar, preguntas que tengan en relación de cómo involucrarse más en el área de investigación, tanto como en Chile o afuera. Eh, Creo que esta es la forma. Somos todos kinesiólogos. A mí me encanta mi carrera, no la cambiaría, así que eh, es eso, o sea, si te quieres dedicar a la investigación siempre hay forma. Y de ahí ahora, o sea, desde el año pasado ya comencé mi PhD, mi doctorado acá en Boston, que dura 4 años, ojalá lo pueda hacer un poquito más corto, pero con muchos ánimos y muchas ganas de llevar todo lo que he aprendido acá a Chile, de todas maneras. Porque tenemos Excelente. muchas brechas y muchos problemas Esa es la idea. muchas Sí. brechas que llenar. Ahí llegó la Fran. Ujú. Fran, te escuchamos. ¿Cómo llegaste a este Perdón, mundo de la investigación? La Perdón, perdón, Fran voy fue a mi profe de intervenir antes, tesis. perdón, voy a intervenir antes. Estamos luchando porque la Nadine regrese y no se la queden en Estados Unidos. Bueno, sí, puede pasar. La Fran fue mi profe de tesis, mi tutora de tesis. uy, perdón la ausencia, problemas domésticos de mi hija, perdón. Em, Bien. pero lo escuché por el audífono. Y bueno, ¿cómo llegamos al mundo de la investigación? ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, sí, pues llegó un mexicano em, directamente de Guadalajara. Y claro, había hecho el magíster en fisiología en la Universidad de Chile, pero me había ido a la ciencia básica, el tema de los animales. Pero ahí me faltó un marco, o sea, como dónde pongo el receptor Ujú. X, ¿ya? Entonces, no era lo mío, me faltaba el paciente. Y claro, siempre habíamos intentado con Edu varias veces publicar algo, hacer algo, datos retrospectivos, ya, y siempre topábamos con el comité de ética, financiamiento, tiempo, ¿ya? Pero claro, surgió este tema del magíster del doctor y se abrió el tema del financiamiento, de las herramientas, por ejemplo, cómo conseguir el EIT, ¿ya? El Financia. neumotacógrafo, Ujú. no, no es menor, o sea, no es algo, una tremenda responsabilidad que te presten todas esas cosas, ¿ya? Entonces, sí, hay hartas barreras, eh, sobre todo, pero lo más importante son las ganas, o sea, eh, somos tres en este momento, ahora cuatro, Edu se sumó, pero entre tres personas, bueno, el doctor Grun obviamente siempre detrás, y la Martina también, como cinco en total, que logramos tomar todos estos datos en el invierno trabajando full. Entonces, en realidad,
lo que más importa son las ganas de hacer las cosas Ujú. y hacer las cosas bien. O sea, la documentación y todo el estudio que hay detrás es súper importante. Y varias reuniones nocturnas de repente viendo los resultados. Nosotros medíamos un paciente y nos íbamos al tiro al computador a ver los resultados del cromatacógrafo y era como, uy, qué bonito, mira, pero ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué la compliance no nos da? Y uff, miles de cosas. Ya, pero cuando uno ve el paper o ve el resultado final es como súper gratificante y Sí. se siente orgullo. No, orgullo de todos, ¿eh? Así que reciban, por favor, porque publicar en Pediatric Critical Care no es fácil. Me imagino por lo que pasaron las primeras revisiones de los revisores, ¿cierto? Así que orgullo, digamos, como colega y al doctor, obviamente, que está liderando también. Porque yo creo que todos tienen un poco esa idea de que o sea, que es esperable, ¿cierto? Que cuando yo estudio un magíster o un doctorado, lógicamente que ya estoy en ese camino. Pero soy un convencido de que en realidad no es necesario, no es que no haya que hacerlo, sino que no es imprescindible, ¿ya? Y ahí está un poco la idea de que hay que generar redes, po, ¿ah? De que hay personas que tienen habilidades diferentes, ¿cierto? Y que lo podemos lograr con trabajo en equipo, pero que las ganas son importantes. Así que como Mm. comité, lo repetimos siempre, ¿cierto? Que estamos tratando de impulsar un poco eso y quienes tengan sus ideas y aun por muy en pañales que esté, los queremos apoyar en los primeros pasos. Así que nuevamente siempre queda abierta esa invitación para los que están escuchando ahora en vivo o los que van a escucharlo después en retroactivo. Tami, tenías la mano levantada. Sí, no, es que gracias por contar la experiencia. Nosotros hemos generado este espacio porque uno intenta una vez, uno intenta una segunda vez, una tercera vez y se siente que uno pierde la esperanza. De repente yo me acuerdo que conversaba con una amiga que ella está en su cuarto año de doctorado, así que tú puedes, Nadine. Y le decía, Mari se llama mi amiga, decía, Mari, ¿sabes que de repente me siento un poco sola? No pude adosarme a un tutor, intenté 2 o 3 veces poder conversar con una persona u otra persona y no se dio el tiempo. Entonces, lo que decía Fer también era la opción. Nosotros como Xochiquipe estamos dando estos espacios, pero de repente quizá la pregunta es, ¿cómo lograron juntarse? Quizá no sé cómo, no es cómo la palabra, sino que ¿a qué intento fue? ¿Al sexto? ¿Al séptimo? Siento que se alinearon las estrellas y de repente llegaron ustedes tres, como que se miraron y dije, perdón, tengo perdón. Perdón, perdón, perdón. Se alinearon las estrellas y justo lograron esto que ya lo quisiera poder lograr yo. Ganas tengo, no estoy logrando la parte que ustedes lograron. Y también quiero destacar esto que acaba de mencionar la Fran, el tiempo que le dedican. O sea, ¿cuánto tiempo fuera quizá de su trabajo habitual muchos de ustedes le dedican por su cuenta? ¿Cómo lograron aceptar ustedes mismos que ese compromiso vale la pena tomarlo, esa dedicación, ese tiempo? Porque muchas veces yo escucho colegas, y me incluyo, decir, es que no voy a investigar porque implica demasiado tiempo fuera de mi horario laboral. ¿Cómo convencemos? ¿Cómo nos convencemos? Yo creo que acá el trabajo en equipo es lo fundamental, o sea, en tiempos de decadencia, escucharnos entre todos, apoyarnos. Ujú. O sea, gracias, o sea, con Nadine nos conocemos del pregrado, entonces también surgió eso. Yo no sabía de Nadine hace años. Y me dice, doctor Varela, oye, hay una kine en alemana que está interesada, no sé si te interesa a ti. Ah, sí, por supuesto. Y me dijo Nadine, ah, pero sí, ya la conozco. Entonces fluyó todo, como dijiste. Se alinearon los astros y doctor Varela liderando, por supuesto, todo. Pero yo creo que ahí la respuesta a tu pregunta es el trabajo en equipo, el apoyo mutuo. Estoy cansada, vamos, yo puedo. O sea, tú puedes, vamos, después vamos por un café, etc.
Por un sándwich. Sí, no, tratar de hacerlo lo más ameno también, como... Por un bagel en Boston. Escucha, chicos, yo lo voy a dejar, estamos en una crisis arriba del No se terror. preocupe. Anda nomás, Fran, anda. Libertad completa. Muchas Gracias por la gracias, oportunidad, Fran. de Sí. verdad, se lo agradezco mucho. Oye, de Chao. verdad, Chao, Francisca. chao, Fran. Yo quiero agradecerles a ustedes, chiquillos. Encuentro que lo que están haciendo de generar estos espacios es demasiado importante. Y de hecho, yo a la Tami la conocí en un congreso. Y esas son también otras instancias en las que se pueden Así es. generar estas cadenas de colaboración o networking. Como que también hay una parte en la que, o sea, uno tiene que poner de su parte en generar esas instancias porque a veces nacen en un almuerzo, pero otras veces hay que moverse, e ir al congreso, ir a la conferencia y leer de esa persona que como que no conoces tanto, pero quizás, y enviar correos. Les digo que creo que algo que he hecho en mi vida es enviar correos a todo. Ahora acá en Boston estoy enviando correos para ver qué más sale, qué más podemos hacer, como que hay que moverse. Y da lo mismo que no le respondan. La mayoría no les van a responder, pero quizás uno sí. Y por ese uno que responda de los 100 correos que envían, valió la pena. Es todo Tal lo que cual. les puedo decir. Datazo, Voy a, datazo, voy a Nadine, terminar como gracias. stalker. Ah, no, Sí, bueno, esa es un poco la idea, porque nosotros en el fondo lo que queremos ser es un poco como el canal que pueda guiarlos en eso, porque más de algunos hemos tenido esa experiencia que dices tú, y efectivamente uno puede creer que estos como personajes, ¿cierto? Como rockstar que de repente uno los ve que son muy distantes y la verdad es que no, es que están al alcance de un correo y muchas veces la disposición que ellos tienen es impresionante. O sea, no sé, tengo en la mente a Juan Mayordomo de España, al doctor Martí Pons, o sea, son realmente que uno los ve como top, que están publicando, que desde hace 10 años que están publicando, y, y la verdad es que son muy cercanos. Y para qué hablar de aquí en Chile, pues si nosotros estamos produciendo buenos investigadores también. Eh, el mismo Rodrigo, ¿cierto? Felipe Damián y el doctor Cruces. Estamos produciendo buena investigación, así que hay que confiar también en lo que tenemos por acá. Así que yo creo que es hora apropiada, ¿ah? Sí, ya. 10:30. Todos quedamos con ganas de seguir conversando, probablemente lo vamos a volver a hacer. Así que yo dejo a Eduardo para la despedida, pero mis más sinceros agradecimientos por dedicar su tiempo nuevamente fuera del trabajo, una horita y media para estar con nosotros. Así que gracias Nadine, gracias doctor Varela. Muchas gracias, chao. Gracias, chao, chao. Sí, muchas gracias de nuevo. Para cerrar ya, tuvimos mucha convocatoria, muchos inscritos, mucha gente interesada en este tema. De hecho, lo conversábamos anteriormente, mucha gente fuera de Chile también conectándose y postulando como estas conversatorios. Así que en realidad, muchas gracias nuevamente al doctor Valera, a la Nadine, a la Fran, por la disposición de estar en esta hora. Ya llevamos 1 hora 40 de conversatorio. Todo esto va a quedar grabado ahí en redes sociales para que lo puedan ver. Así que eso, muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo en una oportunidad. Gracias, Edu. Chao, gracias, chiquillos. Edu, avísame cuando hagan la próxima. A ver si me puedo Ya, ahí. Me voy a ir colando a la. métete en la Xochiquipia mejor. Sí, porque sé cómo ando con el calendario. Nos Empecemos por ahí. vemos. Nos vemos ahí, que estés bien. Chao. Chao, chao. Salió muy bueno, Edu. Felicitaciones. Estuvo bueno, bueno. A ver, Muy bueno, muy deja- bueno. Vamos Nos para vemos, chiquillos, que estén adelante. bien. Ya, disculpen,